Se programó la primera fecha, se postergó el adelantamiento y bueno, eso se va a definir en la próxima reunión de la divisional que se va a realizar el próximo martes. Bueno, en cuanto al reglamento hay muy pocos cambios, básicamente el reglamento que viene rigiendo desde hace varios años es el reglamento que se va a establecer con algunas pequeñas modificaciones, como el hecho que las 72 horas se cuentan no de la finalización del partido, sino a partir del inicio, que tiene horario cierto. La finalización pues no tiene horario cierto. Entonces se definió que las 72 horas se computan a partir del inicio del partido. El cupo de extranjero que va de 2 jugadores en cancha a 3 jugadores en cancha. En cuestión de la reserva, que 6 sub-20 obligatoriamente tienen que estar en la reserva. Creo que todo esto está supeditado obviamente a que el comité ejecutivo confirme estas modificaciones, que lo va a hacer indudablemente en la primera reunión. Se mantiene el sub-19, el sub-20 desaparece, sub-19 y sub-20 juegan como sub-19. Y bueno, esas son las modificaciones fundamentales.